¿Qué pasa? Hoy traigo un vídeo sobre el Bodolin de Knudsen y como siempre os trae piezas tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Bodo de Knudsen es un equipo muy ofensivo que sobre todo en casa es un equipo que siempre trata de atacar con mucha gente y que siempre es un equipo peligroso tanto en presión alta como en posesiones y es sobre todo un equipo muy valiente. Así que empezando por la formación utilizada, vamos a utilizar un 4-3-3 parejo con los 3 MCs en el centro y así es como normalmente el Bodolin defiende cuando no tiene el balón. Y cuando recupera el balón, este 4-3-3 realmente se mantiene, aunque sí que es cierto que los laterales siempre ganan mucha altura, los centrales ganan mucha amplitud y en el centro del campo los tres centrocampistas tienen mucha movilidad, siempre Berg siendo un poco más el que se queda más atrás, y de los tres de arriba, cierto que es que el extremo derecho Auckland normalmente se mete un poco más por dentro que el izquierdo. Fredrik Björkan. Así que entrando en los movimientos más utilizados por el Bodolin de Knudsen, en salida de balón, algo que se puede ver mucho es la amplitud de los centrales, que se ponen al lado del portero y desde ahí tienen más salida de balón y por lo tanto, sobre todo cuando están tratando de sacar el balón, hay mucha movilidad en el centro entre Fed, Evgen y Berg. Lo que tratan es de buscarlos ahí por dentro y a veces se puede ver cómo Berg, por ejemplo, adelanta su posición y es Fed o Evgen los que vienen a recibir, aunque tengan una marca encima, y con una conducción interior ya tratan de buscar o al lateral o al extremo o incluso combinar entre ellos por dentro y progresar. En otras ocasiones simplemente es Berg el que está más atrasado y una vez recibe Berg y lo consiguen encontrar y puede girar, pues va combinando también con sus mediocampistas, pero normalmente siempre tratan de sacar el balón jugado por el centro. Patrick Berg. Buen product. Patrick Berg. Otra de las piezas clave de este equipo son los laterales, y es que tienen mucha progresión ofensiva, lo que se comportan distinto en un lado y otro, aunque los dos tratan de doblar por fuera en muchas ocasiones. En el lado derecho lo que se puede ver normalmente es que Auckland, que es el extremo derecho, se mete más por dentro y por lo tanto le deja todo el carril a Iceball, que puede doblar por fuera y ahí con una combinación puede después buscar el centro. En cambio, por el lado izquierdo, Howe en muchas más ocasiones está abierto y por lo tanto, cuando está abierto, pues Björkan lo acompaña por detrás, pero si conduce hacia adentro sí que lo puede doblar y después meter un centro. Danger building. 15 minutes left for play. Plenty of support here. Oh, he looks threatening. Otra de las situaciones más importantes de este equipo, como hemos comentado, son los centros, y es que acumulan mucha gente, no simplemente, por ejemplo, cuando atacan por la izquierda, no simplemente está el delantero centro y el extremo de banda contraria, sino también se incorporan los centrocampistas y acumulan muchísima gente en el área, sobre todo también teniendo a Berg en la frontal para el rebote. This is looking good. Yeah, they're just looking for an opening here. Very patient stuff. Could be troublesome. Y es que cuando llegan por los lados, sobre todo en el lado izquierdo, que es donde más acumulan gente, no siempre centran, sino que a veces llegan a por los lados, no ven el centro claro y reinician la jugada en la frontal, donde normalmente siempre está, sobre todo Berg está en la frontal, y cuando lo encuentran ahí en la frontal, él puede definir la jugada o filtrar un pase para toda la gente que está dentro del área, Auckland, Evgen, Fed y Hawk, que están todos ellos dentro del área, y él le puede filtrar un pase para que ellos definan o simplemente él define la jugada.
Getting closer. Decent looking attack this. Cutting in. Y es que en este equipo la referencia ofensiva es un delantero tanque como es Hawk, y es que a muchos balones van a ir a él, sobre todo los centros, y es que tanto cuando llegan los laterales como los extremos, siempre es una referencia que pueden buscar por arriba para definir la jugada. Bjorkan. Delivered into the area here. And whipped into the box. Now delivering that deep cross. Así que vamos a pasar a los roles, y al portero pondremos guardameta creación para que esté adelantado y siempre esté atento por si nos buscan un balón a la espalda. A los centrales, importante, les pondremos defensa lateral o agresivo al Esami y defensa lateral defender a Jortuf. ¿Por qué? Porque Jortuf normalmente se queda un poco más atrás, pero importante sobre todo poner defensa lateral, porque gracias a esto nos darán la amplitud y se pondrán al lado del portero para hacer esa salida de balón que hemos comentado. A los laterales les pondremos lateral ofensivo apoyar y lateral ofensivo apoyar para que doblen por fuera. Al centrocampista Berg, al del centro, al que sería como el pivote, pero va a ser bastante ofensivo, le pondremos mediocampista creador creación para que dé salida constantemente. Y a los dos mediocampistas de los lados creador de juego atacar para que progresen y estén dando también salida de balón. A los extremos, a Howell le pondremos extremo atacar para que esté en el lado izquierdo buscando siempre esa amplitud por el lado izquierdo, y a Aulan le pondremos delantero interior deambular porque a este queremos que se meta más por dentro y dé más salidas. Y finalmente al delantero referencia le pondremos delantero referencia en balanceado para que también baje a recibir y descargue y juegue de cara con los centrocampistas. En cuanto a las tácticas de equipo le pondremos pase corto ya que es un equipo que combina bastante, y en elevado, altura de línea 90. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica, pero también lo tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Bodo Glimt de Knudsen, y como siempre, escribáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios, os estaré leyendo.